Chavos, buen día. El día de hoy va a ser para explicar cómo funciona el ADC, aunque hay información bastante detallada en el video. Si ustedes requirieran todavía más detalle de esa información, deberán recurrir al datasheet del PIC. Bueno, ¿qué es el ADC? Antes que nada debemos identificar qué son las señales analógicas y digitales. En teoría ustedes ya saben qué son. Las analógicas ya saben que son señales que tienen un valor definido dentro de un rango y pueden tomar ese valor, pueden tomar cualquier valor dentro de ese rango. Hay una cantidad de valores infinitos y bueno, normalmente se representan a través de medidas físicas. Las digitales, sin embargo, no tenemos esa infinidad de valores, son valores discretos. En el caso de las señales digitales o binarias, que son las que usamos nosotros, pues solamente hay dos valores. En el caso del PIC, 0 y 5 volts, que representan el 0 y el 1. Y bueno, en general el ADC o un ADC funciona o sirve para convertir esas señales analógicas en señales digitales, para que nosotros podamos manipular los datos de mejor forma. Más fácil sumar, restar, que tener datos infinitos de este lado. Por consiguiente, la conversión pues, implica un costo físico, entonces las señales digitales normalmente son más caras para su fabricación, digamos así, para su obtención. Sin embargo, las analógicas, a pesar de ser más baratas, pues la manipulación de los datos es más compleja. Bueno, el proceso de conversión analógica digital la van a ver con mucho detalle en una materia, en un módulo que tienen designado para eso, pero aquí se los muestro de manera muy general. El convertidor analógico digital funciona de esta manera. El proceso de una conversión de ADC tiene tres pasos. Aquí los vamos a ver. De hecho, en esta simulación les voy a explicar un poco. Le voy a poner pausa. Son tres pasos. Uno es el muestreo, otro es la cuantización y otro es la codificación. Voy a darle start para que vean. Esa señal azul que ustedes ven ahí es una señal analógica cualquiera. Hay una infinidad de valores posibles en un rango, en un cierto rango de voltaje, en este caso. Y si yo le doy start, ustedes van a ver unas líneas verdes que se indican el proceso de muestreo. El proceso de muestreo significa que yo voy a tomar de esa señal analógica un valor cada cierto tiempo. En este caso, las líneas verdes indican un valor de tiempo. Este es tiempo. Entonces hay una separación entre ellas. Quiere decir que yo no estoy tomando la infinidad de valores de la señal, sino estoy tomando solamente muestras cada cierto tiempo, y con eso pretendo, tal vez en algún sistema, dependiendo de la utilidad, pues usar esos datos para modelar esa señal o decir cómo se está comportando. Estarán ustedes de acuerdo que entre más pequeña es la separación, entre menos es la separación entre esas líneas verdes, pues más se asemejaría la señal real a la muestreada. Ahorita vamos a ver los detalles de definir un tiempo mayor o un tiempo menor de separación. El segundo paso es en la línea vertical, lo que llamaríamos nosotros la cuantización. En este caso, si se dan cuenta, tenemos líneas punteadas horizontales que indican 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones. Con eso hay 8 posibles rangos que podría tener la señal. ¿Para qué sirve esto? Dependiendo de la cantidad de bits, es la cantidad de bits, yo voy a tener el número de separaciones. En este caso son 8 separaciones, quiere decir que yo tengo 3 bits. Por consiguiente tengo 8 posibilidades nada más de codificar esta señal. Quiere decir que si yo tomo una muestra en el rango, por ejemplo, del primero, yo estoy tomando una muestra aquí. Voy a poner el puntero. Estoy tomando una muestra aquí. Quiere decir que ese valor que yo estoy tomando
para mi codificación, para mi cuantización, solamente puede estar tomando el valor de 1 o de 2. Cualquier valor que yo tome aquí va a tomar o 1 o 2, dependiendo lo que yo elija. Puede ser que yo haya definido, ¿sabes qué? Todos los que están dentro de este rango van a tener el valor de 1. Todos los que están dentro de este rango van a tener el valor de 2. Y si se dan cuenta de estos dos, por ejemplo, aunque físicamente el valor muestreado puede ser un poco distinto, por la cantidad de bits que tengo de resolución, le estoy asignando el mismo 2. ¿No? A este también le estoy asignando el 2. En este caso, yo a este le estoy asignando el 3. Y así me la llevo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta también, la cuantización o la calidad de la cuantización va a depender mucho de la resolución que yo tenga aquí. Entre más pequeños sean estos bloques, estos rangos, pues mejor fidelidad voy a tener de la señal. ¿Sale? Y bueno, finalmente tenemos el proceso de codificación, que es asignarle un valor, ¿no? O sea, muestreo es tomar los valores de la señal cada cierto tiempo. Cuantización es definir estas separaciones, ¿sale? A todo un rango le voy a asignar solo un valor, a todo este rango les voy a asignar un solo valor, y posteriormente en el encoding yo le asigno un número decimal, que finalmente es el que vamos a usar pues, cuando programamos algún PIC, ¿no? El número como tal. No uso 3.45 volts, no uso un 3, un 7, ¿no? Que es el valor que yo puedo estar manipulando. Bueno, voy a quitar esa parte. Eso en general es una señal analógica, una conversión analógica a digital. ¿Qué repercusiones tiene el muestreo? El muestreo, como les comentaba, es el que se refiere a la calidad con la, sí, a la calidad con la que se toman las muestras en función del tiempo que yo uso para tomar esas muestras. El periodo de cada qué tiempo yo tomo una muestra de la señal. En este caso vean el ejemplo. Voy a poner el puntero. Vean aquí, la señal continua es una señal analógica original, ¿sale? Y piensen los puntitos blancos que se alcanzan a ver aquí, que es las muestras, ¿sí? Las líneas, es la indicación de que cada tiempo, en cada línea yo estoy tomando una muestra de la señal. Si yo usar esos valores que tomé y los convirtiera después a tratar de reconstruir la señal original, yo la vería así. Si se dan cuenta, se ven picos, se ven... Digo, finalmente sí veo la señal más o menos, o sea, la forma de la onda es más o menos la misma, y dependerá mucho de lo que necesite en el sistema, ¿no? Que estoy realizando. Si para mí es suficiente contener la señal o la forma de la señal al reconstruirla, pues está perfecto, ¿no? Pero si yo quisiera los detalles de lo que pasa en este punto, tal vez entre estas dos muestras, probablemente esa frecuencia de muestreo no me sería suficiente, porque yo no vería los detalles, simplemente veo una línea recta, ¿no? Por supuesto, siempre tenemos la balanza de decidir si quiero mejor tiempo de muestreo, o sea, más pequeño, o quiero costo, ¿no? Normalmente un tiempo de muestreo alto, más bien rápido, un tiempo de muestreo rápido implicaría que el sistema sea más caro, ¿no? Estamos hablando de sistemas que pueden trabajar a megahertz, gigahertz, entonces entre más alta sea la frecuencia de muestreo, pues el sistema se vuelve más caro cada vez. No sé si recuerden que en el primer módulo, cuando vimos el uso de los equipos, les hablé de un teorema de Nyquist acerca de la ecuación o pues los requerimientos para hacer el muestreo de una señal de manera adecuada. Si nosotros queremos muestrar una señal, al menos debemos cumplir con el criterio del teorema de Nyquist que dice que debemos muestrar el doble de la frecuencia de la señal original. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos que tenemos, que de hecho creo que ya se los había puesto, pero más vale. Supongan que tenemos una señal senoidal a 1 kHz.
Ahora pensemos que yo quiero muestrar esa señal al menos al teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist me dice que deberías muestrear al menos 2 veces, es decir, 2 kHz. Es decir, 2 muestras por cada periodo. Entonces mi periodo empieza aquí y termina aquí. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que yo hago caso al teorema de Nyquist y empiezo a muestrar la señal a 2 veces cada ciclo. Y resulta que tengo la mala suerte de empezar aquí. Entonces hago una muestra, hago una segunda muestra. Si yo tomo esos datos y los quiero reconstruir después en una señal con esos datos, pues se dan cuenta, únicamente voy a tener punto, punto, y es como si tuviera una línea recta. ¿Sale? Digamos que el mismo ejemplo, pero resulta que ahora tuve la fortuna de empezar aquí. Entonces yo tengo esto y después tomo una muestra aquí. Si yo quiero reconstruir la señal, pues voy a tener algo así. Supongamos que tengo más puntos, de las más ciclos. Entonces cuando yo reconstruya la señal voy a tener algo así. ¿Sale? Digo, sería más bonito, pero algo así. Sin embargo, ahí es donde entraría mucho el criterio de ustedes para saber si esta reconstrucción o esta frecuencia de muestreo es funcional para ustedes. Si a mí, en mi sistema, me basta con saber cuáles son los puntos y máximos y mínimos de la señal, tal vez esta frecuencia de muestreo me sirva, siempre y cuando esté atinando yo en este punto. Sin embargo, si yo necesito saber el detalle de lo que pasa aquí, porque tal vez la señal tiene ruido y se comporta algo así, pues yo necesitaría muestrar más veces todavía. Una frecuencia de muestreo de este valor no me daría el detalle de lo que pasa aquí. Entonces, si no mal recuerdan ustedes en el primer módulo, la mayoría de equipos de medición que tienen en el labo, fuentes de voltajes, osciloscopios, todo esto, se basan en un teorema todavía más práctico, que no es del día. De hecho, no recuerdo el nombre del criterio, pero indica que sea al menos de 10 veces la frecuencia de muestreo. Y o sea, este es el ideal. Y el mínimo requerido para fines prácticos te muestra o te dice que sea 5 veces. Entonces, de esa manera, yo para esta señal, lo mejor sería 10 kHz de frecuencia de muestreo, o como mínimo, ya así muy pobre el asunto, kilohertz, 5 kHz. ¿Sale? Por consiguiente, les digo, implica la cuestión de costo-beneficio, ¿no? Si a ustedes les funciona así, puede ser que abaraten mucho el sistema que están fabricando, porque pues nada más necesitan una frecuencia muy pequeña, ¿no? Pero si necesitan algo más detallado, pues el costo aumentaría del sistema, pero pues sería más eficiente. Ese es el detalle del teorema de Nyquist. Bueno, de la frecuencia de muestreo. Pasemos a la presentación. Eso es en tiempo. Ahora, respecto a la parte del eje vertical, que es la cuantización, se refiere a la resolución del ADC. ¿Sale? Si ven ahí en la presentación, tenemos dos ejemplos. Una señal en azul, reconstruida de alguna manera, a 3 bits. ¿Sale? En 3 bits solamente tengo 8 posibilidades, 8 posibles valores que puede tomar la señal. En este caso, si empezó aquí, todos los valores que están dentro de este rango, yo puedo o elegir el pic por default lo manda hacia abajo, pero ustedes cuando diseñan ADCs pueden decirle si cualquier valor que se muestre en este rango lo quieren mandar hacia abajo o hacia arriba. ¿Sale? En este caso el ejemplo indica que es hacia abajo, entonces cualquier valor muestreado dentro de este rango se va a ir a 5 volts. Por eso es que se ve una línea recta tal cual, ¿no? No hay más. Este es el único valor, y de ahí el valor siguiente al que se puede brincar es el de 6.25. Y de ahí el valor siguiente es 7.50. Entonces todos los valores intermedios no pueden tener una codificación distinta. O toman este
o toman este. Yo no puedo saber el detalle, ¿sale? En el caso de 16 bits, pues pareciera que es continua la señal. Sin embargo, si yo hiciera un zoom o un acercamiento a esta señal, yo podría ver que esto se ve exactamente igual que el azul, ¿no? Esto de dibujar con el mouse es horrible, pero ahí está. Yo tendría igual una escalerita, haciéndole mucho zoom a esta parte, ¿no? Entonces, pero por supuesto aquí no lo anotamos porque la resolución es muy alta. Estamos hablando de que con 3 bits tenemos 8 separaciones de estas, y con 16 bits tenemos millones de separaciones, ¿no? Entonces la resolución alta pues nos va a dar una fidelidad muy grande de la señal. Es casi como tener la señal original. Sin embargo, la cantidad de datos resultante de esa codificación pues es mucho más alta, ¿sale? Es más caro el sistema. Todo lo que resulta en una mayor precisión y mayor fidelidad les va a implicar un sistema más caro. Y bueno, es más susceptible al ruido, ¿no? Porque cualquier variación de voltaje o lo que sea implicaría que tal vez este valor que está aquí pueda brincar sin problemas al de acá, porque el voltaje o la detección de diferencias de voltaje entre este y este es tan pequeña que cualquier variación puede hacer brincar de uno al otro. ¿Qué es más difícil aquí? Es más difícil que un ruido eléctrico pueda pasar de 6.25 a 7.50 volts, ¿no? Esa también es la situación. Bueno, pasamos a los tipos de ADC, lo van a ver en su módulo correspondiente a ADCs. Esto no les toca a ustedes. Bueno, ahora corresponde a ver cómo funciona el ADC del PIC. Déjenme poner el puntero. El ADC del PIC, esta información es genérica, puede ser diferente dependiendo del PIC que estén usando. Sin embargo, la información que tiene Microchip en la página de entrenamiento pues es esta, ¿no? Hace referencia a un PIC 16F. Y bueno, el tipo de ADC que usa es un sample and hold, que lo que hace es simplemente cargar un capacitor, ¿sí? Es como si conectaran un capacitor y esperaran hasta que se cargara el voltaje de entrada. Entonces así es lo que hace el ADC del PIC. Este ejemplo dice que tiene 25 canales analógicos, el de ustedes, si no mal recuerdo, tiene 16 o 12, no estoy seguro, sería cuestión de revisar el datasheet. Y bueno, tiene la peculiaridad que ustedes pueden manejar muchas configuraciones, ¿no? Desde cuál de estos canales quieren conectar al ADC. El PIC tiene solo un ADC de 10 bits, es decir, podemos tener valores desde 0 hasta 1023. Ese ADC puede conectarse a un montón de canales analógicos, pero solo uno a la vez. Yo puedo conectar tal vez en el analógico 0, se conecta la señal al ADC, obtienes un valor de esa conversión o del sensor o de la señal que estés conectando a ese canal, y posterior yo podría tal vez cambiar a otro canal, ¿no? Si es que tuvieran varios sensores conectados, pero solo se puede adquirir la señal de uno y convertir uno a la vez, ¿sale? También tenemos la posibilidad, por ejemplo aquí ven en esta parte, que podemos manejar valores de referencia para el voltaje. Ahorita les voy a explicar más detalle qué significa esto, pero de manera general yo le digo al ADC con qué voltajes de alimentación va a funcionar. Si con los que tiene el PIC conectados directamente, o yo le puedo conectar otros, ¿sale? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Me gusta o intento ponerles los pasos. De cualquier forma, estos pasos vienen en el datasheet, pero en la presentación ustedes van a poder ver los pasos que se deben seguir para una conversión analógica digital, ¿sale? Los pasos, la secuencia más usada. Hay varias formas de hacerlo, pero digamos que esta es la más genérica que normalmente usaríamos. Primero hay que configurar qué puertos vas a usar, qué pines quieres tú usar como canales analógicos. En este caso, ustedes tienen que definir el tris del pin que van a usar como canal analógico como
pin de entrada. Y los registros ANS en algunos PICs, o en algunos PICs como el 4550, el ADCON, ¿sale? Donde ustedes definen qué pines son los que van a usar como pines analógicos. Posteriormente a eso, esto es para indicar qué canales, es decir, no sé, estoy usando 3 sensores que son analógicos, entonces defino 3 pines para esos 3 sensores. Sin embargo, como les comentaba, solo se puede uno a la vez, entonces tengo que definir qué canal voy a usar en ese momento para la conversión. Posteriormente yo lo puedo cambiar para cuando quiera leer otro sensor. Esto solo se hace en el registro ADCON 0. También puedo cambiar el valor de referencia, el voltaje de referencia del PIC, del ADC, perdón. Yo tengo la posibilidad de usar el voltaje de alimentación o un voltaje de referencia positivo, y lo mismo con el negativo, ¿no? La tierra del PIC o un voltaje de referencia negativo. ¿Para qué sirve eso? Voy a pasarme aquí a mis hojitas. Si ustedes tienen una señal de un sensor que se comporta, yo qué sé, pero la señal del sensor puede variar entre 0 y 5 volts, lo ideal es que ustedes usen el voltaje de referencia VDD, que es el voltaje positivo de la alimentación, y el VSS, que es la tierra. Porque el sensor va a estar funcionando dentro de ese rango. Entonces, el PIC, al ser de 10 bits, va a dividir esos 1023 posibles valores en todo este rango. ¿Sale? Entonces, yo estoy ocupando el rango completo. Sin embargo, si el sensor que están ocupando tal vez funciona desde los 0 volts hasta los 3 volts, por alguna razón funciona así, ¿sale? Aquí tienen los 5, pero el sensor solamente se comporta aquí, no les puede dar más voltaje. Entonces, si están de acuerdo conmigo, todo este pedazo tiene 2 volts desperdiciados de conversiones, porque si yo dejo este voltaje de referencia, el PIC sigue dividiendo todo ese rango en 1023, ¿sale? Entonces, yo estoy desperdiciando esta resolución de estos 2 volts que no estoy ocupando para nada. Entonces, lo que yo puedo hacer para aprovechar un poquito más, puedo decirle, ¿sabes qué? Para voltaje positivo de referencia, yo quiero que sea 3 volts. Y el voltaje negativo, tal vez le sigo dejando VCS, ¿sale? Y de esa manera el PIC lo que va a intentar hacer es que esos 1023 posibilidades las va a tratar de poner en ese rango de ser 3 volts. Y enfatizo mucho la palabra tratar, porque el ADC como tal pues tiene un límite. En este caso, si ustedes hacen las cuentas, 5 volts entre 1023 posibilidades da algo así como 0.0404 volts, que son 4 milivolts. ¿Sale? Si yo hago la misma cuenta para este rango de 0 a 3, muy probablemente me salga algo así como 2 volts, 2 milivolts o una cosa similar. Sin embargo, el ADC tiene un límite de la detección más pequeña que puede tener. Vienen las especificaciones eléctricas, ese dato yo no me lo sé. Sin embargo, pues sería cuestión de que ustedes lo revisen, y si el valor mínimo tal vez es 2.5, pues aquí no vamos a tener 1023 posibilidades, vamos a tener tal vez 900, 800. Pero el PIC va a tratar de ajustar toda esa resolución en el rango que ustedes decidan. Para eso sirve el voltaje de referencia. Bueno, continuamos con la presentación. Parte de la configuración que podemos hacer es definir los tiempos de adquisición y conversión. Este es el diagrama a bloques de lo que es el ADC. Recuerden que el tache es un pin físico, quiere decir que este es el sensor, por ejemplo, o esta es la señal externa. Tiene un voltaje, tiene una resistencia propia. Esa señal eléctrica entra aquí al pin analógico. Y bueno, todo este manejo es un circuito del sample and hold, que lo único que hace es un switch que se cierra cada cierto tiempo y que permite con un circuito RC la carga de este capacitor, ¿sale?
Ustedes saben perfectamente que tiene un tiempo de carga. Hay un tiempo en el que el capacitor debe estar conectado a la señal de entrada para que termine de cargarse, ¿no? Si yo corto ese switch o lo abro antes de tiempo, posiblemente el capacitor no llegue a cargarse igual que el voltaje con el que lo estoy alimentando. Entonces, bueno, todas esas cosas el PIC permite configurarlas. Cuánto tiempo voy a dejar cerrado el switch, cada qué tiempo voy a tomar un buen nuevo valor, este otro switch es para descargarlo. Pues una vez que tome un valor, pues tengo que, y si la señal cambia de entrada, pues tengo que descargarlo para que vuelva a cargarse al nuevo valor. Entonces, es el diagrama. ¿Qué tiempo tenemos dos tiempos para el ADC? Uno es el tiempo de adquisición y otro es el tiempo de conversión. El tiempo de adquisición es el que les mencionaba del capacitor. ¿Cuánto tiempo voy a dejar pegado el switch del capacitor para que se cargue adecuadamente? En el datasheet te marca un ejemplo de bajo ciertas condiciones, que de alguna manera serían las más normales, el tiempo de adquisición mínimo es de 2.45 microsegundos. ¿Sale? Ese hay que tenerlo muy en cuenta. Es el tiempo mínimo de adquisición para ciertas condiciones en el PIC. También hay que tener en cuenta otro dato, que al menos deben pasar 2 microsegundos entre conversión y conversión del ADC. O sea, entre que le pido un dato al ADC y vuelvo a pedirle el siguiente, una vez que me lo haya entregado. Otro dato adicional que les debo mencionar es una unidad de tiempo que se maneja en el ADC. Es el TAD, el periodo de adquisición, ¿sale? Es una unidad que se maneja, el ADC tiene 10 bits, entonces la unidad de tiempo que se maneja dentro del PIC es que para la conversión de un bit de ese valor de ADC es un TAD, ¿sale? Si tenemos 10 bits, una conversión va a tardar 10 TADs más 1 de descarga del capacitor. Entonces, en general tenemos 11 TADs. Ahorita vamos a ver cómo se calcula ese TAD, cuánto tiempo dura, para hacer todas las demás cuentas. Esta tabla lo que nos dice, seguimos en la parte de tiempos de adquisición y conversión. Esta tabla lo que nos dice es que de acuerdo a la frecuencia del oscilador que estoy usando, ¿qué oscilador le debo conectar al ADC? Recuerden que la mayoría de periféricos pueden recibir o no directamente el oscilador del ADC, o puede ser que reciban menos, ¿sale? En este caso el ADC puede recibir la frecuencia del oscilador entre 2, o entre 4, o entre 8, entre 16, o sea, es un divisor de frecuencia que está alimentando al ADC, y dependiendo de estos bits, yo elijo pues, entre qué número lo divido. ¿Cuál es el caso de nosotros? Ustedes están normalmente usando un reloj de sistema de 4 MHz. Quiere decir, o aquí la tabla lo que nos dice, que estos espacios en blancos, estos son los tiempos mínimos, aquí dice TADs, mínimos para la conversión de un bit. Si yo elijo esta, por ejemplo, quiere decir que un TAD, la unidad de tiempo TAD, va a durar 1 microsegundo. Para lograr eso, o para tener esa unidad de tiempo fija en toda mi configuración, quiere decir que estoy usando un oscilador a 4 MHz y además estoy configurando que el ADC funcione con un oscilador dividido entre 4. ¿Sale? Si yo quisiera una conversión más lenta, podría usar este y mi TAD sería de 2 microsegundos. Ahora recuerden que teníamos que el tiempo de adquisición mínimo es de 2.45. Quiere decir que haciendo caso a las unidades de tiempo que maneja el ADC, serían 3 TADs, en caso que yo elija que sea 1 microsegundo. ¿Sale? No hay decimales, o sea, no hay fracciones. Entonces, si mi TAD es de 1 microsegundo y el tiempo de adquisición es de 2.45, pues necesito 3. ¿Qué pasa con los tiempos de adquisición y conversión? El PIC tiene la posibilidad de que ustedes
le digan. De hecho les voy a mostrar el datasheet. En el datasheet ustedes van a ver que se tienen 3 registros para la manipulación del ADC. Uno es el add con 0, add con 1, add con 2, y el valor donde se guarda el resultado de la conversión es address H y address L. Es de 10 bits, entonces necesitamos 2 registros. En el add con 0 tengo la posibilidad de elegir el canal que voy a usar. Tengo la posibilidad de encender o apagar la conversión y de encender o apagar en sí el módulo del ADC. En el registro add con 1 yo tengo la posibilidad de elegir los voltajes de referencia con estos bits y elegir qué canales voy a usar como analógicos, ¿sale? Entonces en este caso pueden ser digitales todos, o puedo ir habilitando algunos analógicos hasta tenerlos todos como analógicos. En el add con 2 yo puedo hacer unas configuraciones más específicas. Una de ellas es el acquisition time, ¿sale? El tiempo de adquisición, que nuevamente repito, es de 2.45 microsegundos. ¿Qué posibilidades tengo de usar? Puedo usar desde 0, que es una adquisición manual, no hay un tiempo, o puedo usar 2 TADs, 4 TADs, 6 TADs, etcétera, hasta 20. Entonces, si yo me regreso a la presentación y veo, o más bien elijo que mi TAD sea de 1 microsegundo, yo debo elegir de primera instancia el ADC Clock Source en FOSC entre 4. Entonces aquí está, ADC Conversion, aquí, FOSC entre 4. Yo elijo este. Y una vez que elijo esto, entonces estoy definiendo que mi TAD es de 1 microsegundo. Yo necesito 2.45. Si elijo este, voy a tener 2 nada más. Entonces el mínimo que yo debo elegir es este. De ahí para arriba yo podría funcionar sin problema, pero de ahí para abajo la conversión puede ser ineficiente, no puede ser incompleta. Puede ser que el capacitor no se cargue lo suficiente como para tener el mismo valor de la señal de entrada. Entonces de esa manera funciona. Les comentaba que hay una posibilidad de adquisición manual. Bueno, esta es la adquisición automática. Yo defino un tiempo de adquisición, en este caso 4 TAD, que fue el que mencionamos. Quiere decir que toma 4 ciclos TAD para tomar el dato, ¿sí? Cargar el capacitor, y posterior a eso hace la conversión, que es todo esto. Entonces aquí deberían pasar al menos 2 TADs, que les mencionaba que eran al menos 2 microsegundos para poder volver a pedir un nuevo dato, ¿no? Y así te la llevas. ¿Cuándo funciona esto? Cuando ustedes requieren que el sistema esté capturando de manera automática los valores de la señal que quieran leer, ¿no? O sea, algún sensor o lo que sea. Esa puede ser una forma, pero a mí en particular la que más me gusta, porque pueden ustedes manipularla todavía más al gusto del sistema, al gusto de ustedes, es la adquisición manual. Si se dan cuenta, aquí tengo ceros, que corresponde a este valor, ¿sale? Una adquisición manual, si se dan cuenta, no tiene aquí la parte del acquisition time, sino simplemente es, yo le digo a la ADC empieza, y empieza la conversión, ¿sale? Una vez que termina, en automático el capacitor se vuelve a cerrar, perdón, el capacitor se vuelve a cargar, para que cuando yo lo necesite ya está cargado y simplemente lo vuelvo a utilizar, ¿sale? En este caso es más fácil ustedes determinar el tiempo de muestreo, y es más fácil para cuando Manuel se le ocurra decirles que quiere un muestreo específico de, no sé, de 1 kHz, ¿no? O 500 Hz. Entonces ustedes necesitan definir un tiempo muy exacto de 500, que corresponda a 500 Hz, para que cada 500 Hz ustedes hagan el muestreo de la señal. Bueno, posterior a eso,
Ustedes tienen que definir si quieren o no hacer uso de interrupciones y si quieren justificar el valor a la izquierda o a la derecha. Recuerden que tenemos 10 bits de 16 posibles porque tenemos 2 registros, entonces ustedes deciden si esos 10 bits los justifican a la derecha o a la izquierda. Bueno, aquí en la presentación simplemente hago mención de los pasos ya de manera resumida, todo lo que les expliqué. Y bueno, las prácticas se las voy a mencionar en clase.